Escribir, 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 escribir. Buscar la perfección, el arte, lo eterno. Encontrar el fracaso, la insatisfacción y la mediocridad. Pero no estás solo en esta derrota. Y no lo estás porque antes ha existido alguien que pasó por esta angustia. Quiroga, por ejemplo. En nuestros días es conocido por haber escrito algunos de los mejores cuentos de América Latina y por haber vivido un destino cruel que incluye suicidios y asesinatos. Honestamente, no sé cuál de los dos hechos sufrió más, si su vida o su obra. Pero no te preocupes, tú no tienes que ser Quiroga, nadie tiene por qué serlo. Y lo que puedes aprender de él, el mismo Quiroga lo dejó escrito en 2 textos fundamentales para entender por qué sus cuentos son lo que son: el manual del perfecto cuentista y su decálogo. Todo apunta hacia la sencillez y la precisión. Puede serlo de otra manera para el autor que llegó a describir la absoluta certeza de la muerte como algo matemático. Y me pregunto si acaso la austeridad de Quiroga no la habrá aprendido de la naturaleza. Recuerdo a Lezama Lima comentando aquella afirmación que decía que la tierra es neoclásica y el mar barroco. Por supuesto, Quiroga no es ningún neoclásico, pero si algo quedó impreso de ese periodo en la literatura es el gusto por lo mínimo, el repudio al adorno. Curiosamente, la mayoría de las recomendaciones de Quiroga buscan reducir los elementos en juego. También su escritura es así. Hay que ver su decálogo. 1. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. 2. Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en dominarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. 4. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba un viento frío. No hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son consonantes o asonantes. 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhiesas a un sustantivo débil. Si es el que es preciso, solo él tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. 8. Toma tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivir tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. 10. No pienses en tus amigos al escribir, y en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. Insistencia en la naturalidad, honestidad para tu obra, como Netti, que decía: escribo para mí. Escribe porque lo necesitas, y recuerda estas palabras de Ribeiro, obvias pero muchas veces ignoradas, que dicen lo que dice Quiroga: el cuento debe contar una historia. El manual es mucho más específico, trata de trucos, aunque debes saberlo, y Quiroga lo sabía muy bien. En la literatura no hay verdaderos trucos, pero considera estos, aunque sea solo como el primer paso para tu arte. 1. Comenzaremos por el final. Me he convencido de que del mismo modo que en el soneto, el cuento empieza por el fin. 2. El artista muy sensible de tener siempre listos como lagrimales en la punta de su lápiz los admirativos. 3. Las frases breves son indispensables para finalizar los cuentos de emoción recóndita o contenida. 4. Existe un truco para finalizar un cuento, es este el truco del leitmotiv. 5. He notado que el comienzo exabrupto, como si ya el lector conociera parte de la historia que le vamos a narrar, proporciona al cuento insólito vigor. 6. No cansar. Tal es a mi modo de ver el apotegma inicial del perfecto cuentista. De todo esto hay algo para mí esencial, que espero que tú también valores. Es el 7º punto de su decálogo. ¿Lo recuerdas? No adjetivar más allá de lo necesario. Sin fin de veces he visto un texto arruinado porque se nos ha enseñado que la abundancia es deseable. Pero piensa en los grandes maestros del relato: Chekhov, Kipling, Hemingway, Arriola, Borges, Carver. ¿No eran todos ellos comedidos? Por algo la gula, la voracidad es un pecado, al menos en la literatura.
Cuando he tenido la oportunidad de dictaminar para la revista Marabunta, me he encontrado con que el 95% de los relatos caen en este error, y el otro 5% es el aceptado, pero quizá lo entiendes mejor si lo ves tú mismo. Este es el inicio de un relato que Chekhov escribió en su época de madurez. Es de noche. Barca, la niñera, una muchacha de 13 años, mece la cuna en la que duerme el bebé y apenas tararea: duérmete, niño, duérmete ya. Este es de Quiroga. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del Bananal. Puedes ver que la vida de relato no necesitan tantas especificaciones. A veces basta una o dos palabras para matar a un hombre, para condenarlo. Recuérdalo, el adorno no es tan importante como la sustancia, y te propongo una tarea. Escribe un cuento y luego elimina todos los adjetivos. ¿Era necesario cada uno de ellos? La vida muchas veces es más sencilla de lo que nos parece. Quizá ese es su encanto.